Y ahora nos encontramos aquí dispuestos para escuchar su palabra, para estudiarla juntos, porque aquí se trata de que estudiemos juntos la palabra y de que aprendamos algo nuevo del Señor hoy y que juntos podamos oír su voz. Vamos a pedir al Señor que sea el que nos bendiga esta mañana. Señor, te agradecemos la oportunidad que nos das de estar nuevamente aquí un domingo más, Señor. Gracias porque no es un domingo cualquiera, sino es un día especial, Señor, para poder alabarte, adorarte, bendecirte, oír tu voz, Señor, y poder estar en unidad como hermanos. Y queremos pedirte esta mañana que tú nos bendigas a través de tu palabra, Señor, que tú nos hables y que tú expliques, Señor, lo que vamos a estudiar esta mañana, Dios. Amén. Bueno, pues hoy nos toca compartirles un poquito de la palabra. Yo quiero que juntos podamos estudiarla, que juntos podamos aprender y que el Señor nos hable tanto primeramente al que está aquí enfrente a ustedes, que hoy está con esta oportunidad de estar aquí, tanto como nos hable a todos los que estamos aquí presentes. Vamos a estudiar nuestra palabra. Si pueden abrir Mateo 16, 18. Y vamos a empezar a estudiar un tema muy importante, a lo cual hoy en estos tiempos de temporada y también en estos tiempos que ya se avecina muy cercano lo que son festividades y muchas cosas que son paganas, y nos encontramos también en los tiempos donde la iglesia de Dios sufre bastante. ¿En qué sentido? Lo hemos estado estudiando mucho durante estas semanas, donde hay pastores que encubren el pecado, lo encubren a través del púlpito y permiten que los congregantes, que los oyentes, que los mismos cristianos que se dicen cristianos dentro de su propia iglesia puedan permitirse cosas encubriendo el pecado. También hemos visto a través de varias prédicas, no es el tema principal, pero hemos visto y hemos estado viendo sobre el materialismo, las iglesias que solamente se enfocan al materialismo, ¿sí? Y también las iglesias que se enfocan a las falsas doctrinas, que lo vamos a estudiando próximamente con el hermano que nos empiece a mostrar a través de la palabra de Dios sobre las falsas doctrinas también. Y vemos que la iglesia de Dios sufre por todo este tipo de acciones por parte de pastores y de personas que se presentan ante un púlpito y predican cosas que no son conforme a la verdad. Y recordemos que vamos a leer Mateo 16, 18. ¿Alguien que me ayude a leer Mateo 16, 18? Fuerte, que le dé lectura, por favor. ¿Nadie? Yo también. ¿Sí? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está muy bien. Mateo 16, 18. Ahí está bien. Dice, Jesús dijo, son palabras de Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Recordemos que a veces hay un tema muy controversial sobre esto para muchas personas que les causa confusión este tema. No lo vamos a tomar hoy, ¿sí? Sobre que dicen que Pedro es la iglesia sobre la que se formó, porque Dios le dijo que él era la iglesia, pero no vamos a tomar ese tema ahorita, hermanos, lo vamos a tomar en otro momento. Ahorita lo que queremos ver son palabras de Jesús que dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sabemos que Jesús estaba diciendo que sobre él, sobre esta roca, sobre Jesús, dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué no prevalecerán contra ella? Porque Jesús, ¿quién es? Vida. Entonces, algo muy importante es que no debemos de perder de vista que quién es nuestra piedra fundamental, quién es nuestra fuente principal, quién es Cristo. Cristo. Entonces, aunque la iglesia esté pasando en estos tiempos por diversos problemas, por diversas falsas doctrinas, que es lo que más está abundando ahorita, como lo dejó escrito el Señor en su palabra, que en estos tiempos habría falsos maestros y falsas doctrinas, y ya se está dando. Nosotros tenemos que tener muy consciente que Jesús es la roca sobre la que estamos fundamentados, ¿sí?
Jesús es la roca principal. Cristo es el fundador de la iglesia. Cristo es la piedra angular. Nosotros somos piedras vivas, las cuales contribuimos a edificar esa iglesia que el Señor fundamentó. Si es que creemos en Jesús, si es que hacemos su voluntad, seremos esas piedras vivas que contribuiremos para construir la iglesia del Señor. El tema de hoy es algunas características, no son todas, algunas características de la iglesia que Dios pide. Características de la iglesia que Dios pide. Así se llama, características de la iglesia que Dios pide. Y vamos a través de la palabra de Dios, porque aquí viene todo. A través de su palabra nos vamos a mostrar, en la palabra de Dios está trazada la manera de que una iglesia debe estar para que sea agradable al Señor. Y vamos a empezar a estudiar en nuestra Biblia. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿para qué formó Dios la iglesia? Hasta su punto de vista, lo que ustedes saben, ¿para qué Dios formó la iglesia? ¿Para qué? Todo es válido. Aquí venimos a aprender todos. Yo también vengo a aprender mucho hoy con la ayuda del Señor. Para que todos tengamos las mismas cosas en común. Muy bien. ¿Otra cosa más? Para la unión. Si hermano te va de la mano, van juntas, muy bien. Para tener comunión, para tener unión. ¿Sí? ¿Algo más? Ayuda mutua, muy bien. Tenemos 3 personas que nos han dicho la misma idea, ¿no? Para tener unión, para que sea una ayuda mutua, para que estén unidos, ¿sí? Y yo les quiero hablar hoy, esta mañana, la primera característica de la iglesia que Dios quiere es, la iglesia que Dios quiere es una iglesia que reconozca a Jesús como la cabeza principal. Eso es lo primero. Segundo, Dios pide una iglesia comprometida con la alabanza y la adoración y oración. Dios pide una iglesia comprometida con la alabanza, adoración y oración. ¿Vamos bien? En estos tiempos muchas personas creen que la iglesia está formada o está hecha solamente para venir a pasar un domingo, a sentirse bien consigo mismo, con su propio interior, decir, yo estoy bien porque ya acudí a la iglesia. Yo me siento bien en la iglesia porque tengo compañeros, tengo ahí amigos y llego y me desahogo con ellos, y para eso creo que Dios hizo la iglesia, para que me sienta cómodo, para que me desahogue, para que esté tranquilo. No, para eso no es. Dios para eso no hizo la iglesia. Pero muchos pudieran tomar eso. No, yo vengo a la iglesia para pasar un domingo más, sentirme bien con que estoy bien con Dios. O vengo a buscar ayuda, solamente ayuda material o ayuda psicológica, algún consejo. Nada más vienen por eso. Y no, la iglesia de Dios y la iglesia que Dios pide es una iglesia que esté comprometida con la alabanza, la adoración y la oración. Vayamos, hermanos, a Éxodo 7:16. Algunas otras personas creen que la iglesia es como otro partido político para poder encaminar a la sociedad a una perspectiva diferente, a un futuro mejor. Creen que la iglesia está solamente para que el mundo, para que la sociedad camine mejor, para que esté mejor y para que tengan un lado derecho y un lado izquierdo. Y no. Ya tenemos Éxodo 7:16. ¿Alguien me ayuda a darle lectura al 7:16?
Dice, y dile, ¿qué dice? Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti. Recordemos que Dios había mandado a Moisés a ver a Faraón, ¿sí? Para rescatar a su pueblo de Egipto. Y entonces le manda estas palabras y le dice, dile, aquí en a Faraón, dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Dice, ¿para qué, hermanos? Para que me sirva, ¿dónde? En el desierto. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Dios en el desierto? 40 años. Pero ahí está la razón, ahí está la razón. Dice, ¿para qué? Para que me sirva. Para que me sirva. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Bueno, eso ya se lo dijo a Faraón, que no quería escuchar la voz de Dios. Le dijo Moisés a Faraón, ¿sí? Entonces, la razón principal por la que Dios mandó a Moisés para que le hablara a Faraón, para que dejara ir a su pueblo, era para que le sirviera. Y ustedes díganme, ¿cómo le iba a servir el pueblo de Israel a Dios en el desierto? ¿En qué le iba a servir ahí? Recordemos que los acababa de sacar de la esclavitud. ¿En qué le iba a servir el pueblo de Dios? En agradecimiento, en adoración, en oración, en alabanza. En eso le iba a servir el pueblo de Dios. Ese es el punto principal por el cual Dios quiere que su iglesia hoy esté comprometida con la alabanza y con la adoración. ¿Sí? Un compromiso, que sea una iglesia que tenga un compromiso cada día en alabar a Dios. Vamos a Hechos, acompáñenme a Hechos 2:46. Si alguien lo tiene, me ayuda a dar lectura para que le avancemos rápido. Hechos 2, ¿sí? 46 y versículo 47. Hechos 2, 46 y 47. ¿Alguien lo tiene? ¿No? Le doy lectura yo. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿Cuál fue el principio que les dije? Una iglesia comprometida cada día en alabar a Dios. Una iglesia comprometida cada día. Y dice, y perseverando unánimes cada día. ¿Dónde? En el templo. Cada día en tu casa, en tu hogar. Donde te encuentres. Dios quiere una iglesia comprometida cada día en alabar a Dios. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Punto clave dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y cada día añadía a Dios, añadía el Señor, ¿sí? Los que habían de ser salvos. Siguiente punto. Una iglesia que cree, va casi de la mano con esto, una iglesia que cree, ¿sí?, en la adoración, es una forma de vivir continua. Vamos a Hechos 3:1. Allá abajito, ahí donde estamos. ¿Alguien me ayuda a darle lectura? Y dice, y Pedro y Juan subían juntos al templo a la novena. ¿La hora de qué? La hora de la oración. Dios quiere una iglesia que crea en la adoración y forme, ¿sí? Y tenga una forma de vivir cotidiana. ¿Cuál es la manera de vivir cotidiana para tener comunión con Dios, hermanos? La oración. Esa es nuestra manera de comunicarnos con el Señor, la oración. La iglesia que tenga una forma de vivir cotidiana en adoración y en oración, que es lo principal con Dios, eso es lo que Dios pide. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos llegado, cuántas veces personas o alguna ocasión te ha pasado y llegas a la iglesia
Y está la alabanza, está la adoración. Y es que algo como aburrido, algo como que no te interesa. O llego a la hora de la prédica porque la alabanza no. Es el punto fundamental, principal, por el cual Dios tiene a su iglesia para la adoración. Vayamos a Apocalipsis 22:3. Si lo tienen, me apoyan. ¿Alguien lo tiene? Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos, ¿qué dice? Sus siervos le servirán. Sus siervos le servirán. La alabanza es la razón, sí, principal de la existencia de la iglesia. Desde un principio Dios mandó traer a su pueblo, lo rescató de la esclavitud, ¿para qué? Para adorarle, para servirle. Y cuando estemos un día en la presencia del Señor, ¿para qué vamos a estar en la presencia del Señor? ¿Para qué? Para servirlo, para adorarlo, para alabarlo, para glorificarlo. Para eso vamos a estar un día en la presencia de Dios. ¿Alguien cree otra manera diferente que vamos a estar un día en la presencia de Dios con otro objetivo diferente? ¿Sí coincidimos con lo mismo? ¿Es para adorarlo, para estar exaltando su nombre cuando estemos en su presencia? En un principio Dios creó, sacó a su pueblo, lo rescató, ¿para qué? Apartó un pueblo para Él, para servirlo, para adorarlo, y cuando estemos con Él ese va a ser nuestro objetivo. Eso es lo que Dios quiere, el objetivo principal de su iglesia. Ahora vamos a caminar un poquito más rápido, para irnos más rápido. Vamos a otro punto que se llama, el siguiente punto es, bueno, ya más para cerrar ahí, vamos a Juan 4:23, perdón, Juan 4:23, Juan 4:23, Juan 4:23 dice así: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, ¿y en qué? Y en verdad. En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, ¿sí?, que le adore. En espíritu y en verdad. Eso es lo que el Señor quiere, adoradores en espíritu y en verdad. Que vengas con un corazón listo y dispuesto y limpio para adorarlo, y que venga tu espíritu con esa intención, que ya vienes aquí dispuesto a eso, que vengas gozoso, que vengamos gozosos a lo que venimos, a adorar al Señor, porque es lo que busca, adoradores en espíritu y en verdad. Y esos tales son los que busca el Señor, esos son los que quiere, nada más esos dice, esos tales son los que yo quiero, para que me adore. ¿Para qué querría el Señor una persona que no le va a adorar? ¿Para qué quiere una pieza, una clave que no le adora? ¿Para qué? El Señor quiere que le adoren. Por eso es el punto principal de la iglesia, una iglesia verdadera que tenga el compromiso en adorar a Dios, en espíritu y en verdad. Esos tales, dice, son los que busca el Señor. Esos son los que busca, que le adore. Ahora sí vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto es el número 2, y nos dice que el Señor pide, sí, el Señor quiere una iglesia que ama. ¿Por qué creen que el Señor quiere una iglesia que ama? Porque Él es amor. ¿Cuál es el distintivo de un cristiano? El amor. Porque Cristo nos vino a enseñar el amor. El distintivo es el amor.
No, luego las personas ahí, los religiosos, algunas otras personas no tan religiosas, pero compran su cadenita con la crucecita y se la cuelgan. Y eso los distingue que creen en Dios, que creen en Jesús, ¿sí o no? O le pegan al carro ahí grandote un pescado grandotote, para que todos vean que yo creo en Jesús, pero su vida ¿cómo está? ¿No? O le ponen afuera de su casa un estandarte grandototote, grande. Este hogar es cristiano, o algunos le ponen, pues los católicos le ponen, este hogar es católico. ¿Para qué? Para que ya no vaya nadie, los testigos de Jehová, alguna otra denominación vaya y les esté tocando la puerta. Pero no, el distintivo real, verdadero del cristiano es el amor. Es el amor, esa es la marca principal. Juan 13:34, ahí nos quedamos en Juan, recuerden que nos quedamos en Juan 13:34. 13:34. Y dice así, Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy. Ya se lo saben este versículo, ¿sí? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos, que sois mis discípulos. Si tuvieres amor, ¿qué? Los unos por los otros. Lo recalca 2 veces. Fíjense arriba dice, un mandamiento nuevo os doy, que améis unos a otros como yo os he amado. Así como yo los amé, también ustedes amen, dice. Que también, y lo vuelve a repetir, que también os améis unos a otros. 3 veces está escrito aquí. En 2 versículos está escrito 3 veces. La primera, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. La primera, como yo os he amado, dice el Señor. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Segunda vez. Y luego vuelve a recalcar que quiere que quede bien claro. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor, ¿quién? Los unos por los otros. Quiere que quede bien claro. 3 veces consecutivas en 2 versículos nada más. Ese es el punto principal. Que os améis unos a otros como también el Señor nos ha amado. ¿Y cómo vamos a amar? Tenemos que conocer a Jesús. Primero tenemos que conocer a Jesús. Creer en el sacrificio que hizo para poder amar. Ese es el punto principal. Pero bueno, si ya conocemos a Jesús, si creemos en Él, creemos en su sacrificio y seguimos sus pasos, tenemos que ahora demostrar ese amor que el Señor ya nos mostró a nosotros. En esto los conoceréis, dice el Señor. Entonces, la iglesia que el Señor quiere, nos demanda que seamos una iglesia comprometida ¿con qué? Con amar. Esta es una de las razones por la cual podemos experimentar plenamente la presencia del Señor. Si no amamos, si no tomamos nuestra parte como debemos hacerla para amarnos unos a otros, el amor de Cristo no se perfecciona en nosotros y no se va a perfeccionar en la iglesia. Nunca se va a perfeccionar en la iglesia. Si no nos amamos unos a otros, nunca vamos a tener ese amor perfeccionado de Jesús aquí en la iglesia, que es lo que Él nos pide. Vayamos a 1 de Juan 4:12. Por favor, 1 de Juan 4:12. Si alguien lo encuentra y me ayuda, y si no yo luego les gano. 1 de Juan 4:12. Dice, y nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. En Juan también nos dice que nadie ha visto a Dios, sino a través de ¿quién? De Jesús, de su Hijo, dice. Sino a través de su Hijo. Pero nadie ha visto a Dios. Después dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece ¿en quién? No dice en mí, o si dice en ti, en mí. No, ¿qué dice? Nosotros. Le está hablando a su iglesia. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Y su amor se ha perfeccionado en quién? Nosotros. No dice el amor se ha perfeccionado en ti, en mí, no. Dice en nosotros. Hablando la iglesia en general.
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Su amor se va a perfeccionar en esta iglesia cuando nos amemos unos a otros. Y si nos amamos unos a otros de verdad, el amor de Cristo está siendo perfeccionado. Dios quiere, recordamos que les hice una pregunta al principio y me dijeron todo sobre la unidad, sobre el apoyo mutuo, sobre la unidad, me dijeron. Dios quiere una iglesia, lo que Dios demanda de una iglesia es aquella que ama, aquella que sigue el ejemplo de unidad. Eso es lo que Dios quiere, una iglesia que sigue el ejemplo de unidad. Vayamos a Hechos 4:32. Dios quiere que sea su iglesia la que siga un ejemplo de unidad, de un corazón y de un alma. Hechos 4:32. ¿Ya lo tenemos? ¿Alguien que me ayude? Muy bien, muy bien. Dice, y la multitud de los que habían creído, y la multitud de los que habían creído. Dice, todos ese conjunto de personas que habían creído en el Señor, ¿eran de qué? De un corazón y de un alma. Todo tiempo para servir al Señor. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todo era en común. Un ejemplo de qué les dije, de unidad. Dios pide una iglesia que siga el ejemplo de qué, de unidad. Que siga el ejemplo de esta iglesia primitiva, que eran de un solo corazón y de un alma, ¿sí? Y que tenían todas las cosas en común. Tenían todo en común. Vamos al siguiente. Dios quiere una iglesia la cual sabe o la cual entienda que las bendiciones llegarán cuando estemos en unidad. Vayamos a Salmo 133, 1-3. Ya se lo saben también muchos ese salmo. Salmo 133, 1 y 3. Dice así: mirad cuán bueno y delicioso es. ¿Habitar quién? Los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y hasta abajo el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, ¿qué dice? Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Una iglesia que sepa y entienda que las bendiciones van a llegar ¿cuándo? Cuando estemos en unidad. Las bendiciones van a llegar a una iglesia cuando la iglesia esté en unidad. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Sí? Porque allí enviará Jehová sus bendiciones. Allí enviará Jehová la bendición y ¿qué? La vida eterna. La vida eterna. Siguiente punto dice: Dios quiere una iglesia que sepa, que entienda que las divisiones, que una iglesia dividida jamás será próspera y será derrotada. Vayamos a Lucas 11:17. Dios quiere una iglesia que sepa, que lo tenga bien aquí presente, que una iglesia dividida jamás, nunca va a prosperar y va a ser derrotada. Lucas 11:17. ¿Alguien lo tiene? Lucas 11:17. ¿Me apoyan a leerlo? ¿Alguien? El Señor Jesús les estaba explicando aquí con sus propias palabras y les dice: mas Él conociendo los pensamientos, el Señor conoce los pensamientos tuyos y míos. El Señor es omnipresente, omnisciente, omnipotente.
les dijo esas palabras, palabras de Jesús. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Eso es muy lógico, ¿verdad? Hasta en un equipo de trabajo, en un equipo de fútbol, ¿verdad? Si está dividido y cada quien quiere jugar con la pelota por su cuenta, nunca van a lograr ganar. Cualquier deporte, si lo juegan solos, es en equipo, es una unidad. La iglesia del Señor tiene que saber esto, que si está dividida, jamás va a prosperar, ¿sí? Y nunca va a poder vencer, siempre va a ser derrotada. Ahora, vamos a lo siguiente. Dios también quiere una iglesia que sepa que las divisiones son el producto del trabajo del diablo. Eso sí es importante, ¿sí? Que las divisiones son el producto del trabajo del diablo para detener la obra del Señor. Vayamos a 1 Corintios 3:1. Primera de Corintios 3:1. Y aquí solamente apúntenlo si quieren en sus notas que están haciendo, porque está largo, es desde el 1 hasta el 10. Solamente les vamos a explicar un poquito. Recuerden aquí que había en la iglesia de los Corintios había división. Y unos decían que eran de Pablo, otros que eran de otro, de Apolos, y se andaban dividiendo. No, yo soy de acá, no soy de acá. Y tal parece que se andaban dividiendo entre unos y otros. Ese es el trabajo del diablo. Y ahí termina su obra él cuando dejamos que haya divisiones. No, yo soy de acá. No, yo soy de él. No. Cuando queremos escuchar la palabra de Dios a través de alguna persona o de otra, decimos, no. Él sí le entiendo, a él casi no y a él nada. No. Tenemos que estar unidos, aceptando la palabra del Señor. Así sea muy pequeñita la verdad que hoy venga a mi corazón, a la verdad del corazón de cada uno de ustedes, sea una sola verdad. Hoy saldrá tu corazón gozoso por aprender algo nuevo que el Señor te acaba de mencionar, o por algo que el Señor te acaba de reprender o de examinar y decirte tienes que corregir esto. ¿Sí? Mientras sea palabra pegada aquí a la palabra de Dios, va a bendecirnos. Y las divisiones jamás dejarán conquistar la tierra de bendición. Si estamos divididos, si la iglesia está dividida, si una iglesia no está en unidad, amándose unos a otros, las bendiciones que el Señor quiera traer, un avivamiento que el Señor quiera despertar, entre otras cosas, no va a llegar a una iglesia. Vamos a pasar al siguiente punto, hermanos. Y el siguiente es Dios quiere, Dios pide, Dios necesita una iglesia que muestre su fe, una iglesia que testifique, una iglesia que predique. Vayamos a Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y dice así, pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último ¿de qué? De la tierra. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si tú y yo creemos en Dios, creemos en el sacrificio de Jesús y caminamos conforme Dios quiere, el Espíritu de Dios habita aquí en nosotros. Y entonces tenemos que dar testimonio, testificar como iglesia de lo que tenemos, de esa verdad, de ese tesoro que cantábamos, que esto es un tesoro que tenemos, ¿sí? Es el tesoro más grande, ese tesoro, esa verdad que tienes, muéstrenla, testifícala. ¿Y cómo vamos a hacer eso?
orando como iglesia, orando, ¿sí? Orando, predicando y mostrando la verdadera doctrina, ¿sí? Vayamos a Hechos 28. Hechos 28, 16, del 16 al 20. Aquí sobre este mismo punto, de una iglesia que testifica, una iglesia que muestra, que predica, Dios quiere una iglesia que entiende, una iglesia que entiende, ¿sí? El mandato de Dios y de no evadir su responsabilidad. Hechos, ¿qué les dije? 28. 28, 16, ¿verdad? ¿Alguien lo tiene? Hasta el 20. Muy bien. Pablo estaba encarcelado y dice que le habían puesto, lo iban a dejar libre, ¿sí? Pero los judíos pues no querían que fuera libre. Pero él estando preso, desde la prisión les mandaba cartas, ¿sí? Y él estaba todo tiempo ahí. Él tenía discípulos que había formado, personas que trabajaban. Mientras él estaba preso, afuera de la iglesia estaba ¿qué? Trabajando. Él estaba comprometido y no evadía su responsabilidad. Él decía, yo estoy aquí, pero bueno, yo voy a estar aquí orando y así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena, ¿sí? Estaba sujeto porque estaba encadenado y estaba encarcelado. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. Pero él estaba comprometido en avisarle, ¿a quién? A las personas que él ministraba. Avisarles lo que estaba pasando, lo que la palabra que él les daba, él estaba atento. Entonces Dios quiere, si una persona que esté atenta al mandato de Dios y a no evadir su responsabilidad. Si tú estás empezando a ministrar a una persona, no evadas tu responsabilidad como miembro de iglesia. Si la iglesia en conjunto está orando por una necesidad, por una persona, y si le está yendo a predicar, se le está ministrando, no hay que evadir la responsabilidad de seguir esa instrucción. Dios quiere una iglesia que sirva y que escucha la voz del Señor. Ahí mismo en Hechos 13:1. Hechos 13:1 al 3 nos dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Se encontraban estas personas, dice que orando, sí, ayunando, y el Señor los manda a llamar. Entonces aquí es un ejemplo de que el Señor quiere una iglesia que esté atenta a su voz y para el servicio del Señor. Si el Señor te manda a servir en algo en la iglesia,
pues no renuncies a la petición que el Señor te está hablando a tu corazón de tengo esta necesidad en medio de la iglesia. No renuncies a tomar tu responsabilidad. No renuncies a escuchar su voz del Señor. Dice, una iglesia que esté atenta a servir y a escuchar su voz. Dios quiere una iglesia que no cese y que no se duerma, o sea, que no se canse, que no esté dormida. Vayamos a 1 Tesalonicenses 1, 5, 8. 1, del 5 al 8, perdón. 1 Tesalonicenses 1, capítulo 1, versículo 5 al 8. Dice así: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Dios quiere una iglesia que esté despierta, una iglesia que esté trabajando, una iglesia que esté haciendo lo que el Señor manda, que testifiquemos y que prediquemos, ¿sí? Y que no estemos dormidas y que no nos cansemos. Aquí nos está mencionando, dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? En medio de gran tribulación. No recibieron la palabra como ahorita nosotros la estamos escuchando, o en su momento la escuchamos cuando escuchamos lo que nos predicaron del sacrificio de Jesús y lo conocimos y creímos en Él. No, ellos la recibieron la palabra en medio de tribulación, y no se cansaron. Dice que fueron y que predicaron, ahí dice que en Macedonia, en Acaya, ¿sí? ¿Y qué les dice? Y vuestra fe se ha extendido. O sea, lo que ustedes han testificado de Jesús, ya lo saben por donde quiera. No se cansaron y no estaban dormidos, estaban actuando. Dice, nosotros no tenemos necesidad de hablar ya nada. Ya predicaste, ya sembraste, ya hiciste tu trabajo. Ya los frutos se están dando en las personas. Y Dios quiere una iglesia que su forma de vivir sea estar anunciando la salvación de Cristo. Hechos, ahí mismo en Hechos 5:42. Hechos 5:42. Estábamos en Tesalonicenses, ¿verdad? Vamos a Hechos. Hechos 5:42. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dice, y todos los días, aquí dice que en el templo y por todas las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dios quiere una iglesia que su forma de vivir sea estar continuamente anunciando la salvación de Jesús, mostrando el camino para tener vida eterna. ¿Sí? Ahora vayamos al último punto, ahora sí vamos a pasar al último punto. Y Dios quiere una iglesia que esté comprometida, y ya hemos estado estudiando, fíjese que Dios acomoda todas las cosas y pone su palabra a tiempo y en el momento indicado. Hemos estado escuchando sobre la sana doctrina, ¿es correcto? ¿Cuántas semanas llevamos hablando sobre la sana doctrina? 2 y una introducción, ¿verdad? ¿Sí? Sobre la sana doctrina. El Señor quiere una iglesia que esté comprometida con tener apegado a su corazón la sana doctrina.
Dios quiere una iglesia que se mantenga en ella. ¿En cuál ella? En el ejemplo de la iglesia primitiva. Dios quiere una iglesia que se mantenga en ese estatus. Vayamos a Hechos 2:42. Hechos 2:42. Creo que lo acabamos de leer, ¿no, verdad? No, ok. Dice así, Hechos 2:42, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Y quién les dio esa doctrina a los apóstoles? Jesús. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Volvemos a lo que estamos mencionando hace rato. Todo es un conjunto porque Dios quiere una iglesia bien, en comunión. Ya tomamos el punto de que Dios quiere una iglesia que ama, una iglesia que esté unida, ¿sí? Aquí nos está recalcando. Y perseveraban. Les dije hace rato que Dios quiere una iglesia que esté constante, que no se canse. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa era la iglesia primitiva. Perseveraban en la doctrina verdadera de Jesús y tenían comunión unos con otros. Y partían el pan juntos, convivían, tenían esa unión que los unía como hermanos, ese amor, y partían el pan. Y las oraciones. Esa es la iglesia que Dios quiere. Y Dios quiere una iglesia comprometida con esa iglesia primitiva, que tenga ese estatus, que se mantenga en ese estatus de esa iglesia primitiva. Vamos al siguiente punto. Dios quiere una iglesia que, vamos a Efesios 4:14, ¿sí? Dios quiere una iglesia que lucha, ¿sí?, para no ser arrastrada por el mal. Efesios 4:14. Efesios 4:14. Dios quiere una iglesia que lucha, ¿sí?, que todos apoyan, que entre todos se ayudan y luchan por no ser arrastrados por el mal. Efesios 4:14 dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean, ¿qué dice? Con astucia las artimañas del error. Para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice aquí. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Tenemos que estar buscando ser llenos de Jesús. Para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera, por vientos de doctrina, las falsas de doctrina que estaremos hablando próximamente, que muchos ya sabemos, ya las conocemos, ¿sí? Y estamos firmes en la doctrina que es de Jesús, estamos firmes en ella. Y la escuchamos y decimos, no, eso a mí no me mueve, porque ya sé que es una doctrina falsa. Pero de repente aparece una doctrina que quiere emplear los versículos de la Biblia a su parecer, como su conveniencia, y entonces es la que nos puede luego llegar a mover. Por eso dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. ¿Sí? Porque hay hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dios quiere una iglesia que esté constante estudiando su palabra de Él, en la sana doctrina, que esté estudiándola, que esté aprendiéndola. ¿Para qué? Para que luche no ser arrastrada por el mal, por las falsas doctrinas. Vamos a la siguiente, hermanos. Para terminar, dice, Dios quiere una iglesia defensiva y conocedora de la sana doctrina. Primera de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo 4:16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Y a quién dice? Y a los que te oyen. Le estaba hablando Pablo. ¿A quién le estaba hablando aquí? A Timoteo, ¿verdad? ¿Y qué le está diciendo? Persiste en ello. ¿En qué? En la sana doctrina. O sea, defiende, preséntate, ¿sí? Todo tiempo constante en la sana doctrina que tú ya conoces, ¿sí? ¿Para qué? Dice que ¿para qué? Para que te salves a ti mismo y a los que te oyen. ¿Qué pasa si uno empieza a hablar la palabra de Dios la empieza uno a malinterpretar y la pone a uno a su conveniencia y empieza uno a hablar a las demás personas?
¿Qué es lo que hacen los falsos maestros hoy en día? Acomodan los versículos a su conveniencia y todos los que lo oyen, ahí van atrás de él porque eso es lo que les gusta oír. Y aquí estaba diciendo, mantente en la sana doctrina, dice, persiste en ella, pues haciendo esto te vas a salvar tú, principalmente tú te vas a salvar. Principalmente cada uno de los que estamos aquí, si persistimos en la sana doctrina, nos vamos a salvar nosotros. ¿Y quién más vamos a hacer? Vamos a salvar a los que nos oyen, porque los vamos a mantener oyendo palabra de Dios sana, verdadera. Dios quiere una iglesia, vamos al siguiente punto, Dios quiere una iglesia que no titubea, sino que habla la sana doctrina. Vamos a Tito 2.1. Es allá adelantito, Tito 2.1. Y dice así, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Muy chiquito el versículo. Dice, pero tú, yo, tú, ¿sí? Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Mandamiento del Señor. Dios quiere una iglesia que no titubea, que no nos mueva cualquier otro viento de doctrina que venga por ahí que nos quiera mover o cualquier cosa. No. Dice que Dios quiere una iglesia que no titubea, que no se mueve, que está firme en lo que está creyendo, ¿sí? Y que hable la sana doctrina. Dice aquí, pero tú, yo y tú los que estamos aquí, dice, habla lo que está de acuerdo solamente con ¿qué? Con la palabra de Dios. Solamente habla lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos al siguiente punto. Y dice, Dios quiere una iglesia conocedora, que sabe distinguir la herejía y las doctrinas de demonios. Que más adelantito, con la ayuda del Señor, el hermano nos va a enseñar cuáles son esas herejías, esas doctrinas falsas, y les vamos a entender mejor. Si ya te las sabes, las vas a confirmar vas a confirmar tu conocimiento, que te lo vas a confirmar aún más. Si no las conoces, vamos a conocer las falsas doctrinas, ¿sí? Primera de Timoteo 4.1. Primera de Timoteo 4.1. Y dice así, pero el Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos, ¿cuáles tiempos? Estos que ya estamos viviendo. Algunos apostatarán de la fe. Dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dios quiere que seamos una iglesia conocedora. Y por eso el Señor pone en la palabra a su tiempo. Y el Señor pone en esta iglesia una serie de pláticas para conocer la sana doctrina y los falsos y doctrinas falsas. Los maestros falsos, y las doctrinas falsas. Y Dios quiere que seamos una iglesia conocedora, que sabe distinguir las herejías, que sabe distinguir las doctrinas de demonios, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere, una iglesia que esté comprometida con la sana doctrina. Primer punto, una iglesia que esté comprometida ¿con qué? Con la alabanza y ¿qué? Adoración y oración. Segundo, una iglesia que ame. Una iglesia que tenga el amor. Tercero, una iglesia que testifique, que muestre lo que tiene, que muestre su fe, que hable, que predique, una iglesia que testifique. Y número cuarto, una iglesia que esté comprometida ¿con qué? Con la sana doctrina. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios hoy nos viene a mostrar y nos viene a hablar. Y nos viene a llamar y nos viene a decir estos puntos que a lo mejor estamos fallando en alguno. Dios quiere una iglesia que esté comprometida con esos 4 puntos que yo les di. Puede haber ahí otro punto más, algunos otros más. Yo les traje esos puntos que Dios me habla que son importantes, son los principales, son los primordiales, ¿sí? Y pues esos son los puntos que Dios quiere para que seamos la iglesia de Él. Ahora, si tú quieres ser parte de la iglesia, tú quieres ser un miembro de la iglesia, quieres ser parte de ese cuerpo de Cristo, ¿sí? En el griego le llaman la palabra soma, en griego cuerpo es soma, que es cuerpo, unión, ¿sí? Unidad.
Si tú quieres ser parte del cuerpo de Cristo, porque aún no lo eres, o has fallado en algunas cosas, yo nomás te voy a decir rápidamente 3 puntos principales para poder ser miembro de la iglesia de Cristo. Son básicos, son los fundamentales. Hay muchos, pero yo me voy sobre los fundamentales. Dios quiere que para que seas miembro de su iglesia, seas una persona convertida, que te arrepientas. En Hechos 3:19, ya no lo busquen, se los voy a dar lectura nada más así. En Hechos 3:19 dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si tú quieres ser miembro de esta iglesia, si has visto que esta iglesia tiene la sana doctrina y quieres ser miembro de ella, tienes que arrepentirte, tienes que ser una persona arrepentida de tu pecado para poder ser miembro de la iglesia de Cristo. Me voy a brincar a lo mejor muchos pasos después de eso, pero otro de los puntos importantes, tienes que ser ferviente en espíritu. Dice en Romanos 12:9-11, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amados los unos a los otros, ¿sí? Prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si tienes todo esto, puedes ser miembro de la iglesia de Cristo. Porque esos son los requisitos que Dios quiere que tenga su iglesia. Número 1, que el amor sea sin fingimiento. Ya te comenté que Dios quiere una iglesia que ame de verdad, ¿sí? También ya te comenté que Dios quiere una iglesia que aborrezca lo malo y que siga lo bueno, que permanezca, que persista en la sana doctrina. Ya te comenté, fíjate, en estos versículos, en 2 versículos viene todo. Dios quiere que nos amemos unos a otros con amor fraternal. Yo te dije que Dios quiere una iglesia que se amen los miembros de la iglesia unos a otros, que esa unidad esté firme, para que Dios pueda perfeccionar su amor en la iglesia. En lo que requiere diligencia, dice no perezosos. Ya te comentaba que Dios no quiere una iglesia que esté ahí sentada, durmiendo, no. Dios quiere una iglesia que esté activa, no perezosos, dice aquí. Fervientes en espíritu, buscando la palabra de Dios a cada día, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Dios quiere una iglesia que esté activa, que los miembros de su iglesia estén trabajando. Dios no quiere una iglesia quieta. Fíjate, en este punto que te comenté, ferviente en espíritu, si quieres ser miembro de una iglesia, porque aún no lo eres, primero es convertido, después ferviente en espíritu, aquí viene todo lo que Dios quiere en una iglesia. Y el último punto, yo tengo como ser luz, primera de Pedro 2:9, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Miren nada más todo lo que nos dice. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué eres escogido? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuánto el Señor está confirmándote? Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Sí? Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sí? Dios en su gran amor nos ha llamado a todos a ser miembros de iglesia, siendo luz. Si tú quieres pertenecer a la iglesia verdadera de Cristo, tienes que ser convertido, ferviente en espíritu y ser luz. Y en esas 3 cosas viene todo. La Biblia nos ha explicado todo. En esos 3 puntos principales nos dice que tenemos que tener el amor principal, tenemos que estar despiertos, ¿sí? Aborrecer lo malo, buscar la sana doctrina. Arrepentidos y convertidos. Si te arrepientes y buscas al Señor, lo punto principal va a ser estarlo buscando constantemente, en oración, en adoración, en alabanza, agradecido porque Él te rescató de la esclavitud. Eso es lo que hizo el pueblo de Dios cuando fue rescatado de Egipto. Para eso lo llamó Dios.
para que le alabara, para que lo glorificara, haber sacado de la esclavitud. Si tú quieres ser miembro de la iglesia de Cristo, tienes que tomar esos 3 pasos. Y si ya eres miembro de la iglesia de Cristo, pero has fallado en algunos puntos, has fallado en el primer punto de la adoración a Dios. Tal vez no vienes con el sentido completo de decir que la adoración es lo principal. Ahora de aquí en adelante el Señor nos ha llamado, nos ha hablado y hoy nos enseña que el punto principal de la iglesia de Cristo es venir a adorarlo de verdad, en espíritu y en verdad, dice. A esos tales busca el Señor, a esos para que le adoren. Esos son los que quiere. Si tú vienes un domingo y llegas temprano y te sientas y esperas con ansias y con gozo a adorar al Señor, eres ese verdadero miembro que el Señor quiere en su iglesia. Si ha fallado un poquito el amor entre los hermanos, si te ha fallado el amor a tu hermano, porque no te arriesgas a buscarlo, a decirle, a preguntarle, a hacerle, a acercarte, porque tienes temor, acércate. Es la oportunidad. Porque dice que el amor de Cristo se perfecciona en unidad. Y si la iglesia no está en unidad, el amor de Cristo no se perfecciona. Vamos a contribuir todos como miembros de la iglesia a mostrar ese amor, darnos unos por otros, a estar unidos para que se perfeccione el amor de Cristo en esta iglesia. No estoy diciendo que no lo hay, sí lo hay, pero tenemos que perfeccionarlo, que el amor de Cristo se perfeccione aquí, en la unidad. Hay que testificar de Cristo. Hay que testificar, hay que estar constantes en esa testificación que estamos dando, hay que ser constantes, alcanzándolo cada día, buscando la sana doctrina y no dejándonos llevar por escuchar falsos maestros, que de repente escuchaba yo en la mañana unas palabras de un hermano que seguido las comenta y dice, hay pastores que te meten en tu predicación aquí en el frente del púlpito, te ponen 98 verdades y 2 mentiras, y te la están predicando constantes, esas 2 mentiras te las están metiendo a cada ratito te las van poniendo en sus predicaciones, a modo de que después se te hace verdad, ya se te hace algo común, algo que, no, yo defiendo esto porque así me dijeron que es. Pues hay que estudiar la palabra de Dios a fondo. Si tú hoy escuchas la palabra de Dios aquí y te vas solamente con lo que dices y no lo compruebas, podemos estar cayendo también en eso. No, escucha la palabra del Señor y también medítala. Checa que efectivamente lo que se está hablando sea la verdad de Cristo. Y si no, con amor te acercas a tu hermano y mira, tengo duda en esto porque yo creo que eso no es así. A lo mejor ahí te estás equivocando, a lo mejor tú no lo has entendido como debe ser, te estoy llevando a la sana doctrina. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, vamos a meditar unos minutitos nada más. Y después de todo lo que escuchamos, cada uno podamos examinarnos y ver si efectivamente, si realmente somos ese miembro que Dios quiere. Si realmente estamos conformando la iglesia de Cristo. Si realmente estamos haciendo nuestra función como miembros dentro de esta iglesia. Y si estamos perseverando en esta iglesia porque creemos y hemos visto que tiene sana doctrina, terminemos de hacer todo lo demás que también tiene. Como miembro de la iglesia tienes muchas funciones. Y te voy a contar una pequeña anécdota, muy pequeñita nada más, como para hacernos pensar un poquito. Dice que había una persona que mandó que sus padres lo llevaron a tomarse la medida para que le hiciera unos zapatos. Cuando él llega al lugar donde le van a hacer sus zapatos y le toman la medida para los zapatos, este hombre que hace los zapateros, el zapatero, le dice, oye, ¿cómo quieres tus zapatos? ¿Lo quieres con punta picuda? ¿Los quieres redondo, cuadrado? ¿Cómo los quieres? Él estaba indeciso y no contestó, dice que lo iba a pensar. Después de unos días volvió a regresar al mismo lugar y le volvió a decir, es que realmente no estoy seguro de cómo los quiero. No estoy seguro cómo los quiero. Se volvió a ir.
Y al cabo de unos días, esta persona, el zapatero, va a su domicilio y le entrega sus zapatos. Y se los entrega y se los deja. ¿Y qué crees? Que los zapatos iban de una forma porque él no quiso decidir qué forma quería. Uno iba con forma redonda y uno iba con forma cuadrada. No tomó su decisión a tiempo. Imagínate como cristiano andar caminando y que lleves un zapato redondo y uno cuadrado. Que de un lado digas que crees en Dios, que eres cristiano, y por el otro no cumples tus funciones como debe de ser. Eso es lo que significa un zapato de una forma y otro de otra. ¿Te imaginas andar por la calle donde toda la gente nos ve, por donde caminamos y por donde andamos, mostrando dos cosas? Debemos o traer o de una vez de una forma o de otra. O de una vez vamos a ser miembros como Dios pide de una iglesia, hacer lo que nos pide, intentar hacerlo. Decía la alabanza que en Cristo nuestra carga es ligera. A lo mejor se te hace pesada, pero con la ayuda del Señor, orando, alabándole, pidiéndole cada día, esa carga se puede hacer ligera y puedes ir acomodando las cosas que fallan. A lo mejor te falla solamente una cosita pequeñita, a lo mejor te fallan muchas. Como miembro de iglesia, ya te expliqué lo que Dios quiere, cómo quiere que sean sus miembros de la iglesia, cómo quiere que sea su cuerpo. Y no podemos andar con un zapato de una forma y otra de otra. No podemos dejar que el mundo te arrastre y que el mundo tome decisiones por ti. Y entonces por un lado quieres seguir a Dios y por otro lado el mundo te está llevando ya a que tengas otra forma de vida. No puedes venir cada 8 días a oír palabra de Dios y no te decides por o sigues a Dios o no lo sigues al Señor. Solo se pierde el tiempo. Mientras hay vida hay esperanza. Pero cuando nos llama el Señor a cuentas, ahí ya no habrá oportunidad. Ahorita es cuando la hay. Ahorita es cuando puedes decidir. No cuando el mundo ya te haya llevado a decidir por una parte y por otra tú quieres seguir a Dios, pero como que sí, como que no, como que estás frío y tibio y como que no, ni una ni otra. Y cuando te des cuenta ya no vas a poder decidir. La decisión va a estar tomada, vas a tener una forma y otra, vas a tener 2 formas al mismo tiempo. Y eso no es admitible. ¿Tú crees que para Dios sería admitible tener 2 formas? Si para la sociedad yo pienso que traer un zapato de una forma y otra de otra no es admitible, para Dios menos. Oyente, congregante, discípulo de Jesús, cada 8 días a oír material, a oír palabra del Señor, y si se rechaza, y entonces si no fuera así, si no fuera esto que te expliqué, no fuera la finalidad de la iglesia, ¿cuál sería entonces? No tendría caso que estuviéramos aquí cada domingo. Pero ya te lo expliqué con la Biblia, con la palabra del Señor. Aquí está trazada la manera que tiene que ser una iglesia. Y la finalidad de la iglesia ya te la mostré cuál es. Esa es la finalidad de la iglesia, esa es la que tenemos que seguir. Tú sabes, si decides arrepentirte, ser ferviente en espíritu y ser luz para poder ser miembro de esta iglesia y poder agradar principalmente al Señor. Y como unidad, como todos, como hermanos, no caminamos juntos, no caminamos al mismo tiempo, no caminamos con los mismos objetivos, ¿cómo vamos a agradar a Dios? En tu vida particular, en tu vida espiritual, en tu casa, en tu vida normal, puedes estar agradando a Dios, sí, pero ¿cómo le agradas como iglesia? No podemos tener 2 lados.
Es uno completo. En los dos lados tenemos que tener la misma forma. Señor amado, te queremos agradecer esta tarde por tu palabra. Dios, queremos pedirte que tú seas el que nos ayude a poder entenderla. Si no ha quedado clara, Señor, por favor te ruego y te suplico que tú permitas que en cada uno de los corazones de las personas presentes y de los hermanos, que tú puedas explicarles tu palabra, Señor. Que puedas ponerles un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón sincero delante de ti para poder, Señor, dejar que tú expliques tu palabra en sus corazones. Yo solamente fui un medio que tú pusiste hoy aquí, Señor, para que pudiéramos escudriñar un poco tu palabra, Señor. Pero por favor te ruego y te suplico que tú seas el que termines tu obra en medio de cada uno y que tú nos hables, Señor. En tus manos dejamos esta tarde, lleva con bien a cada uno de los presentes a sus hogares, Señor, y tú permite que si no hay una decisión que se pueda tomar pronto, Señor. Padre, el tiempo se acaba y llegará un momento donde ya no podamos decidir. Y ahorita todavía podemos decidir cómo queremos ser. En tus manos dejamos esta tarde, Señor. Amén.